Dios bendiga a cada uno de ustedes en este lugar. Estamos contentos. ¿Por qué no le da la mano al que está a su lado y dígale lo que siempre le digo que diga? Me da gusto que me veas. Dígale, me da gusto que me veas. Yo siempre me gozo de verdad cuando la gente me ve, porque eso es señal de que estoy con vida, estoy bendecido. Dios me tiene en un buen lugar, lo tiene a usted en un buen lugar. ¿Cuántos dicen amén? Hoy vamos a hablar la serie, como dijo nuestro pastor, de liderazgo. Yo creo que hablar de liderazgo no es solamente hablar en una área, sino que esto involucra muchas áreas. La mayor parte de ellas en nuestra vida están basadas bajo un liderazgo o por un liderazgo. Amén. Cuando yo estaba analizando esto para hablar de liderazgo, yo me pregunté y dije, ¿qué vamos a enseñar? ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué es lo que vamos a transmitir? Y de verdad que Dios trae un refrescamiento a la memoria. Siempre cuando uno le pregunta a Dios, Dios tiene una respuesta. Amén. En este mes vamos a estar hablando de liderazgo. Y yo creo que Dios va a bendecir nuestra vida grandemente porque usted es un líder. Aunque usted diga, no hermano, pero yo no ejerzo nada en la iglesia. No, en la iglesia puede ser que no sea un líder, pero en su casa usted es un líder. El liderazgo en todas las áreas está moviéndose. Si usted va a la escuela y hay líderes, en su casa hay líderes, en su trabajo hay líderes, en el gobierno hay líderes, en el país hay líderes. Donde quiera que usted vaya va a encontrarse con un líder. Amén. Así que usted levante la mano y diga, yo soy un líder y Dios me va a hablar a mí. ¿Sabe que a través de la historia siempre se ha hecho notoria la necesidad de poner personas a cargo, de personas con un puesto, con una carga sobre sus hombros para que lleve un liderazgo efectivo, un liderazgo en el cual se pueda desenvolver de una manera en la cual pueda hacer la diferencia y que la gente vea los cambios, las cosas positivas que ese líder, esa líder están haciendo. Por eso es que yo quiero predicar hoy bajo el tema un líder con corazón de servidor. Dígale al que está a su lado, tú eres un líder, pero tienes que ser con corazón de servidor. Amén. Cuando yo veo esto del liderazgo, encuentro que desde siglos antiguos hasta el día presente se han visto la necesidad de poner personas a cargo de grupos, a cargo de equipos, para poder guiarlos y representarlos en algunos de los casos y saber que tenemos que darle dirección a ese grupo o a ese equipo en el cual nos han encomendado y nos han puesto como cabeza, como un líder para poder guiarlos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esta persona que se le pone como encargado de cierto grupo, de cierto equipo, le damos el nombre de líder, con la intención de que la gente lo reconozca y vea que esa persona es la que lo va a guiar, la que le va a enseñar, la que le va a instruir, la que va a estar a cargo. Incluso en muchos de los casos va a ponerse enfrente para poder defenderlo a usted de otras cosas que pueden llegar a su vida. Amén. El ejemplo grande lo vemos como cuando Jesús dijo que no hay ningún mejor amigo como él. Dice que uno ponga la vida por sus amigos. Cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que Jesús llevó un liderazgo tan eficaz, tan eficiente, que hasta el día de hoy todavía nosotros podemos imitarlo, podemos tomarlo como el modelo a seguir, como sus hijos, para que nosotros podamos llevar un liderazgo firme, fuerte y eficaz para su obra. ¿Cuántos dicen amén? Lo que yo estaba analizando es que Dios no ve el liderazgo como una posición o una gran posición en la que la persona muchas veces cree que está. Hay veces que cuando se presenta fulano de tal, líder de la iglesia, líder del trabajo, líder de esta empresa, posiblemente se pueda presentar con ego, con orgullo, con soberbia, pero en realidad lo que se le está poniendo a esa persona es una carga, la cual tiene la responsabilidad de llevar y de cumplir al pie de la letra como se le ha encomendado. Cuando hablamos de líder, no quiere decir que me voy a presentar como alguien que tiene un hueso en la congregación o como alguien que tiene el hueso tan grande en una empresa. No se presentaría así. Al contrario, el líder tiene que entender que cuando se presenta como la persona que está para guiar,
se está presentando como la persona que es responsable de cierto grupo o de cierto equipo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire, Marcos capítulo 10, versículo 35 al 45, voy a leer esta palabra así. La Nueva Versión Internacional dice de esta manera: se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Escucha esta historia. Queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Verso 36. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino, uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mire que estas personas no sabían lo que estaban pidiendo realmente. Estaban haciendo una petición delante de Dios, la cual lógicamente no iba a ser respaldada por Jesús. Dijo, concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dice, no saben lo que están pidiendo, le replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Y ellos dijeron, sí podemos. Jesús contesta entonces, ustedes beberán de la copa que yo bebo, le respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Verso 41, ahora sí es donde viene lo bueno. Los otros 10, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. Así que Jesús los llamó y les dijo, mire, todos eran discípulos, pero había un problema, que 2 de ellos querían ser los grandes entre los 12. Entonces, cuando hay esta disputa, esta conversación, esta discusión entre los discípulos, Jesús se ve la necesidad de reunirlos, de hacerles una junta como sus líderes y de comenzar a decirles, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, les dice Jesús, el que quiera hacerse grande entre ustedes debe ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora mire, los discípulos de Jesús discutieron acerca de quién se merecía ser el más importante dentro del grupo de los 12 discípulos de Jesús. Y sabe que la verdad, esos tiempos no han cambiado, todavía siguen igual. Todavía muchas personas están disputando, están peleando por ser líderes, por tomar puestos en lugares en los cuales muchas veces no tienen la capacidad para llevarlo, pero siguen peleando puestos, posiciones. Y la verdad es que Dios no ve liderazgo como una posición, sino que Dios ve liderazgo como una manera de que sus hijos le sirvan. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el liderazgo que Jesús ve. Ver a sus hijos en la forma, en la manera como le sirven a Él, cómo se desenvuelven en el servicio a Él y para servir a los demás en los cuales ha sido puesto para poderlos guiar. Jesús se puso como ejemplo. En una ocasión llegando, Pedro le quiso lavar los pies al maestro. Jesús, ciñéndose la toalla y tomando el agua, fue y le lavó los pies a sus discípulos. Y Pedro le dice, Señor, no es necesario que hagas esto. Y Jesús le dice, es necesario que lo haga, porque no tendrías parte conmigo en el reino. Entonces Pedro le dice, si es así, Señor, entonces lávame todo. ¿Sabe que todo lo que hacía Jesús era con la intención de enseñar a servir a aquellos que iba a dejar como líderes? Amén. En una ocasión un hombre dijo, cuando un líder entra a un lugar, entra de 2 maneras. Entra como soberbio, como orgulloso, altanero, o entra como un servidor. La pregunta es, si usted es un líder en su casa, en su trabajo, en la congregación,
en el lugar en donde está, cómo es la forma en la cual usted entra y se presenta a ese lugar. Dios quiere que nosotros, como sus hijos, nos presentemos como siervos de Dios. Pablo mismo lo enseñó y dijo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Pero me impresiona que Pablo primero se presenta como un siervo del Dios Altísimo antes de presentarse como un apóstol. Amén. Hoy en día vemos personas tan altaneras que se pueden presentar con sobrenombres o nombres que ellos se autonombran, se autoponen a sí mismos y se presentan como hombres grandes de Dios. Pero la realidad, iglesia, es que, o la pregunta es, si realmente saben servir a Dios y a los demás. Amén, ¿está conmigo? Los discípulos estaban discutiendo quién se merecía ser el mejor. Estaban discutiendo entre ellos quién sería el más importante. Y hasta estos tiempos muchas personas siguen igual. Yo le pregunto, ¿cuántos quisieran un puesto? ¿Cuántos quisieran ser líder de algo? Déjeme decirle que muy pocos quisieran la posición. ¿Sabe por qué? Porque en una ocasión un hombre dijo: si tú te presentas como un líder, es como si te presentas en Hollywood, donde te dicen luces, cámara y acción. Porque la gente está puesta los ojos en el líder. Está viendo cómo ve, cómo camina, cómo habla, cómo se mueve, qué es lo que enseña, su manera de actuar, cómo se conduce, y muchas veces hasta su forma de masticar la comida. Miren, en una ocasión me tocó estar entre un grupo de líderes, no aquí en la iglesia, un día que salí. Me tocó estar entre un grupo de líderes en donde yo no debería de estar, pero me llevaron. Y entre ellos, los líderes habían llevado a sus familias, pero por ahí se colaron algunos otros que no eran familias, sino miembros de la iglesia. Aprovecharon el raite a la invitación a comer. Y cuando estaba el pastor hablando y enseñándoles a ellos, pusieron en la mesa una comida y cada quien comenzó a comer. Como yo era de los que estaban mero atrás, alcancé a escuchar una conversación que no me correspondía escuchar, pero la oí porque ahí estaba. Y dijo uno de ellos: mira, el que está sentado a la derecha del pastor, cómo mastica. Y yo decía entre mis: santo Dios, ¿dónde me vinieron a meter? Y el otro le dice: déjalo, déjalo, pero riéndose. Dice: es que parece puerco. Y yo me puse a pensar, iglesia, ¿cuántos de los que están en este lugar no han criticado a un líder de este lugar? ¿Cuántos de los que estamos en este lugar no hemos abierto la boca para criticar a un líder de otro lugar? A veces se nos hace fácil decir: el supervisor llega tarde, no llega a la hora, se va temprano, y empezamos a criticar y a levantar cosas. Por eso tenía razón este hombre. Cuando un líder llega a un lugar, es como si entró un actor de cine en Hollywood y le dicen luces, cámara y acción, porque todas las miradas están sobre él. Amén. Ahora yo le pregunto: ¿cuántas miradas están sobre el pastor? ¿Cuántas miradas están sobre los líderes? Pero bueno, ese sería otro tema, ¿eh? Dijo el hermano Josué, esos serían otros 20 pesos aparte. Déjeme hablarle de 4 clases de líderes que existen hoy en día. 4 clases de líderes. Y yo creo que a lo mejor usted y yo nos vamos a identificar con una. Ponga mucha atención. Primer líder, se encuentra el líder democrático. ¿Cuál es el líder democrático? Es aquel que en primer lugar fomenta debate y discusión dentro del grupo. Después toma en cuenta las opiniones de sus seguidores, y entonces a partir de ciertas normas y de ciertos criterios de evaluación que resultan explícitas, entonces este líder toma una decisión por el voto del pueblo o por lo que el pueblo dijo. Está la otra clase de líder, que es el líder autoritario. Es aquel que decide por su propia cuenta, sin consultar, sin justificarse ante sus seguidores. Esta clase de líder apela a la comunicación unidireccional, o sea que no hay diálogo entre él y sus súbditos, y solamente da órdenes, no admite reprensión ni admite culpa. Este es el líder autoritario. No hay aquí, ¿verdad que no? Gloria a Dios. Por otro lado, está el líder liberal.
El líder liberal suele adoptar un papel pasivo y entregar el poder a su grupo. ¿No le suena como cuando un líder va a faltar y le dice háganse cargo ustedes? El líder liberal suele adoptar un papel pasivo y entregar el poder a su grupo. Por eso no realiza un juicio sobre aquello que aportan los integrantes del grupo, a quienes concede la más amplia libertad para poder accionar. Es que a veces uno le dice, oiga, como su líder, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a hacer aquí? ¿Cómo cree usted que está mejor? Le pregunta el líder. Pero si le vinieron a preguntar por una solución, y entonces uno le dice, mira, podemos hacerle así, así, ok, háganle así. Este es el líder liberal, el que concede su autoridad al grupo. Amén. Pero por otro lado, está el cuarto líder, que se le nombra el líder visionario. ¿Está conmigo? El líder visionario es aquel que está abierto al cambio, que se relaciona con sus súbditos, que es innovador y enseña con su acción y no con palabras. Oiga, yo quiero ser de estos. Yo quiero ser del líder visionario. Ahora mire, ¿a quién le va a gustar estar bajo el liderazgo de una persona autoritaria? A mí no me gustaría. ¿A quién le gustaría estar bajo el liderazgo de una persona que es pasiva? A mí no me gustaría. ¿A quién le gustaría estar bajo el liderazgo de una persona democrática? No me gustaría. Pero estar bajo el liderazgo de un líder visionario, oiga, esto es maravilloso. Esto es extraordinario, el saber que mi líder es el que está abierto al cambio, que se relaciona conmigo, que se relaciona con los demás, que es innovador y que enseña con su acción y no solamente con palabras. Amén. Ahora miren, las cualidades del líder visionario las podemos encontrar en una persona, y se llama Jesús. El líder visionario, Jesús, él tenía todas las cualidades de un líder visionario. ¿Por qué le digo esto? Mientras Jesús caminaba como humano en la tierra, Jesús siempre se mostró como un agente de cambio. Se mostró como un visionario, se relacionaba con los demás. Era un innovador, o sea, rompía con esquemas anteriores. Jesús enseñaba no solamente con palabras, sino también con sus acciones. Pero hay algo que Jesús añade a estas cualidades del líder visionario, y esto es lo que lo hace tan diferente de cualquier liderazgo sobre la faz de la tierra. ¿Y sabe cómo se llama lo que Jesús le puso? El ingrediente secreto, el ingrediente especial para ser un líder por excelencia. ¿Sabe cómo se llama? Se llama servicio. Diga conmigo, el ingrediente secreto para un líder efectivo. ¿Usted no dijo? Se llama servicio. Ahora mire, cuando yo veo que Jesús realmente fue un líder visionario y que a todas las buenas virtudes, a todas las buenas cosas que se le nombran al líder visionario, Jesús añade el servicio, yo me doy cuenta que es un líder para poder seguir, es un modelo a seguir para poder imitarlo y ser como él. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire, todas las cualidades buenas del líder visionario las tenía Jesús. Añade una más, que es la que lo hace diferente, que es el servicio. Ahora, si usted y yo queremos ser líderes de influencia, porque eso es lo que significa ser líder, influenciar a los demás. No quiere decir que soy la mera entomatada de este lugar, o no quiere decir que soy la última Coca-Cola en el desierto. Quiere decir que soy una persona encargada de influenciar a otros, un líder. Mire, cuando yo estaba compartiendo este mensaje con mi esposa, platiqué un poco con ella y me dijo ella, dice, ¿sabes qué es lo que me importa más a mí en la vida? Le digo, ¿qué es? Y ella se puso un poco así como melancólica, como con ganas de llorar. Y cuando yo la escuché así, dije, esto que me va a decir va a estar tremendo, va a estar pesado. Ya cuando la oigo hablar a ella así como con coraje, le digo, ¿no quieres predicar tú mejor y yo te escucho? Yo la iba a grabar a ella. Pero ella me dice, ¿sabes lo que más me interesa a mí aquí en la tierra? Y le digo, ¿qué es?
Dice que el día de mañana, si yo parto de este lugar, no me interesaría dejarle posesiones a mis hijas, dinero, casas. No me interesaría tanto por dejarle eso, que es bueno, sí es bueno. Dice, lo que yo me interesaría más sería por dejarles un legado a ellas del servir a Dios, del agradar a Dios. Y de que el día de mañana, dice, cuando yo parta de esta tierra, que mis hijas sigan las pisadas que yo pisé en el camino de Dios. Yo digo, wow, esto es maravilloso. Y es algo que cada uno, como siervos de Dios, deberíamos de tener en mente. Que lo primordial, el dejar huellas, el trazar un camino para nuestra generación que viene detrás de nosotros, aparte de ser posesiones que se les pueden dejar, es dejarles un buen legado, un buen ejemplo, una buena influencia de siervos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Un líder con corazón de siervo. ¿Sabe que Dios está interesado en que sus líderes tengan su corazón? Por la razón de que van a tener una gran responsabilidad de establecer su reino en este lugar. A través de nosotros, Dios comienza a hacer obras grandes para manifestarse a los seres humanos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que Dios se interesa en que el corazón de sus hijos sea un corazón de siervos, sea el corazón de su Hijo Jesucristo, el cual demostró haber sido el siervo por excelencia. Le voy a contar una ilustración que captó mucho mi atención y puedo aplicarla a este mensaje. Dice que en una ocasión un joven estaba a punto de morir porque su corazón ya se iba a parar, ya no iba a latir más. El padre de él estaba tan angustiado porque su hijo iba a morir, ya no tenía remedio y no había donante de corazón. Sucede de que el doctor le dijo, muchacho, si no aparece un donante dentro de 24 horas, lo siento mucho, pero vas a morir. El padre de este muchacho estaba esperando angustiado y pasaba una hora, pasaba otra y no se presentaba un donador de corazón para este joven. De repente por allá a lo lejos, en otra escena, un muchacho va conduciendo un automóvil y tiene un grave accidente en el cual pierde la vida. Cuando este muchacho pierde la vida, su papá comienza a llorar y decir, he perdido a mi hijo, he perdido a mi hijo, y comienza a derramar lágrimas por la pérdida que había tenido. Se da cuenta de que había otro joven de la misma edad que su hijo que necesitaba un corazón urgentemente. Y le dijo el padre al papá del otro muchacho, ¿sabes qué? Mi hijo tuvo un accidente. Toma el corazón de mi hijo y pónselo al tuyo. Aquel padre rápidamente comenzó con el doctor a platicar, se dio el permiso para hacerse la transfusión de corazón, el trasplante de corazón. Se le puso el corazón a aquel joven y el muchacho vivió. Sale del hospital el muchacho y empezó su rutina diaria, a la escuela, sus actividades nuevamente. Y el padre de aquel joven que había fallecido lo ve de lejos y se le acerca al padre de él y le dice, oiga, ¿podría concederme un favor? Y le dice el hombre, sí, dígame, ¿qué favor quiere? Dice, yo soy el padre de aquel muchacho que tuvo un accidente, pero su corazón se lo pusieron a su hijo. Entonces aquel hombre comienza a llorar de agradecimiento por lo que este hombre había hecho, lo abraza, llora con él y le dice, ¿qué puedo hacer por usted, gran hombre? Y le dice, solamente una cosa, mi hijo murió, dice, pero su corazón aún vive. Sí, está en mi hijo. Dice, ¿podrías por favor darme el permiso de ir donde está tu hijo y poner mi oído en el pecho de ese muchacho y poder escuchar el latir del corazón de mi hijo? Y el hombre le dijo, claro que puede hacerlo. Se acercó a aquel padre, le pone el oído al corazón del muchacho y comienza a oírlo y él comienza a bañarse en llanto. Porque sabía que su hijo no estaba, pero su corazón le había dado vida a otra persona. Lo que yo aprendí de esta ilustración, iglesia, es que hace más de 2000 años un hijo también perdió la vida. Y el corazón de ese hijo, el padre dejó que lo pusiera en ti y en mí. Y ahora el padre dice, quiero escuchar el corazón de mi hijo latir en cada uno de ustedes. Quiero escuchar el corazón de mi hijo latir en cada uno de ustedes. ¿Sabe qué, iglesia? Eso es la razón por la cual el padre se interesa en que cada uno de sus hijos tengamos el corazón de su hijo.
porque Él quiere escuchar a Jesucristo latir dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sabe que usted y yo, si queremos ser líderes de influencia, el mejor modelo a seguir se llama Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire, hay algo tan importante que usted y yo debemos de entender, algo de suma importancia, y esto es que los líderes no nacen, se hacen. Escuche conmigo, los líderes no nacen. Nunca va a encontrar a alguien que nació con el don del liderazgo. Los líderes se hacen, se forman, se pueden formar con carácter, con actitudes, con enseñanzas, con ejemplos. Se pueden formar, se pueden hacer los líderes de esta manera. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire, Jesús con su ejemplo nos enseñó cómo hacer líderes con corazones de siervos. Con su ejemplo nos enseñó, pero también nos enseñó a nosotros cómo ser un líder con corazón de siervo. No solamente nos enseñó a hacerlos, a formarlos, sino que también nos enseñó a cómo formarnos nosotros mismos como un líder con un corazón de siervo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que Dios no quiere corazones soberbios? Dios no quiere corazones duros, ni siquiera quiere un corazón que esté tan blandito. Dios lo que quiere es un corazón de siervo. ¿Por qué? Porque el siervo siempre va a obedecer lo que su Señor dice. Amén. Mateo capítulo 16 versículo 24 dice la palabra: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mire las palabras que Jesús estaba expresándole a sus discípulos, a sus seguidores, a sus siervos, a los que querían ser como Él. Le dice: si alguno quiere venir en pos de mí. O sea, no estaba diciendo vénganse todos, síganme. Esa no fue la invitación de Jesús. La invitación de Jesús es voluntaria, y dijo: si alguno de los presentes, alguno de ustedes, alguno de los que están aquí quieren venir conmigo, hay dos requisitos que tiene que hacer. Número uno, le dice: niéguese a sí mismo. Y número dos, le dice: tome su cruz y sígame. Wow, mire, cuando yo encuentro estas palabras que Jesús dijo, son unas palabras tan directas a la vida de la persona que pueden resonar día y noche en nosotros y recibir diferente revelación de esta palabra cada momento que la recordemos. Pero yo quiero enseñarle lo que el Señor me enseñó a través de este texto. Amén. Dos consejos de Jesús para que usted y yo seamos líderes con un corazón de siervo. Primer consejo que Jesús da: negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. Ahora mire, el significado de la palabra negación no es más que nada, o sea, simplemente significa ceder los deseos y los apetitos a la voluntad de Dios, abandonarlos completamente, abandonar lo que son mis pensamientos negativos, lo que no sirve de mí, dejarlos a la voluntad de Dios, negarme a todo ello y hacer la voluntad de Dios. Amén. Negarse a sí mismo es dejar, ceder todo eso a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es algo que se pierde el derecho completamente de poseerlo. Que tú lo entregas, que yo lo entrego sin recibirlo nuevamente a cambio a recibirlo nuevamente de regreso para nosotros. Amén. Sino que es entregarlo a la presencia de Dios. En otras palabras, es cederle mi voluntad a aquel que me llamó, al Hijo de Dios Jesucristo. Cederle mi voluntad a Él. Mire, si usted quiere ser un líder, si quiere ser una persona que tenga un corazón de siervo, el primer consejo que Dios da es negarse completamente a lo que yo soy. Y esto es negarse también a lo que yo quiero ser. Porque muchas veces dice: Señor, yo te voy a servir, yo voy a ir en pos de ti, pero yo quiero ser estas cosas primero. Incluso en una ocasión Jesús, cuando llamaba a personas que lo siguieran, uno de ellos le dijo: déjame primero que vaya a enterrar a mi padre y después te voy a seguir. Y cada uno puso diferentes pretextos antes de seguir a Jesús. Dios no quiere que nosotros le sigamos a Él con nuestras condiciones, sino con las de Él. Amén. Por eso dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. En otras palabras, entrégueme su voluntad. Es lo que Jesús dice.
Y el segundo consejo que Jesús dice: tome su cruz y sígame. Ahora yo me pongo a pensar, ¿por qué Jesús dijo tome su cruz y sígame? ¿Que no era más fácil seguirlo porque él ya había ido a la cruz, ya había efectuado el sacrificio? Recuerde que el pasaje, analizándolo, el pasaje de Mateo capítulo 16 versículo 21 en adelante, Jesús está hablando acerca de su muerte. Está hablando que iba a ir camino a la cruz, camino al Calvario. Jesús estaba refiriéndoles a sus discípulos que ya faltaba poco para que él fuera entregado y llegara a la cruz a ejecutar el sacrificio, para que él fuera sacrificado por la humanidad. Ahora mire, Jesús dijo: tome su cruz y sígame en ese instante, porque Jesús iba rumbo al Calvario. Ahora, cuando Jesús dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, Jesús le estaba diciendo: tome su cruz y sígame al Calvario. Sígame al Calvario. Ahora, ¿qué es lo que Jesús iba a hacer en el Calvario? Iba a ser crucificado. Si Jesús está haciendo la invitación para todo aquel que le quiera seguir, le está haciendo la invitación de que tome su cruz y sígame, es para que vaya juntamente con él al Calvario y ser crucificado. Pablo lo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, dice, porque estoy juntamente crucificado con Cristo. Ahora mire, estas palabras que Jesús estaba enseñando era que realmente todo el que tuviera el deseo de entregar su voluntad tendría que llegar a crucificar sus deseos, sus necesidades, sus pensamientos, sus pasiones y todo lo que la persona puede ser, y llevarlo a la cruz juntamente con él. A diferencia de Lucas y Marcos, dice: tome su cruz cada día y sígame. Ellos lo dicen: tomar su cruz cada día y seguirme. Pero Mateo enfáticamente solamente dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y dice: tome su cruz. No dice cada día, dice: tome su cruz y sígame. ¿Sabe por qué? Porque el sacrificio de Cristo fue una sola vez para perdón de los pecados de toda la humanidad. Ahora, cuando usted y yo hicimos la decisión de servir a Dios, ese día fue cuando usted y yo hicimos la decisión de tomar nuestra cruz y de seguirlo rumbo al Calvario para crucificar lo que antes usted y yo éramos. ¿Cuántos dicen amén? Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8 dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Escuche bien la forma en la que Jesús mismo se estaba negando a lo que él era como hijo de Dios. Dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice la palabra: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es que si usted y yo queremos obedecer a Dios, lo primero que hay que hacer es dejar que nuestro corazón sea un corazón de siervo, un líder con corazón de siervo, y entonces comenzaremos a obedecer. Jesucristo mismo lo hizo. Dice la palabra que él, siendo en forma de Dios, no se aferró a ello, sino que se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de líder. ¿Sí así dice? No dice tomando forma de líder, dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Un corazón de un líder de servidor siempre va a humillarse, siempre va a obedecer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, si usted y yo queremos ser líderes con corazones de siervo, ¿cuánto quiere ser líderes con corazón de servidor? Yo quiero serlo. ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús a donde fue Él, rumbo al Calvario.
De esa manera, entonces, cuando Jesús resucitó en un cuerpo glorificado, en un cuerpo diferente al que había sido enterrado. Cuando usted y yo estamos crucificados con Cristo, prácticamente allí es donde vamos a entregar nuestros deseos, vamos a morir a nuestra vieja naturaleza y a resucitar como una nueva naturaleza. Pablo lo dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Y todas las cosas viejas pasaron y aquí Dios las hace todas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, ya terminé.